juvenil de mi país, el rector de nuestro seminario predicó un mensaje e hizo un llamado, y en ese llamado cantamos el coro "Puedo confiar en el Señor". 52 años atrás, esa noche repetimos ese canto, no sé la cantidad, pero les confieso que duramos más de 2 o 3 horas orando y cantando. Y por supuesto tuvimos un avivamiento tan extraordinario que muchos de nosotros en aquella ocasión respondimos al llamado del Señor. Me acabo de acordar mientras escuchábamos ese canto, 52 años atrás, y todavía lo cantamos. Y decimos hoy: puedo confiar en el Señor, que Él me va a cuidar. Tenemos razones en esta tarde para decir esto, y por eso voy a invitarles para que abran sus Biblias, porque precisamente el mensaje de hoy nos va a confrontar acerca de esto. Cuando su pastor utiliza palabras como esta, confrontar, no se asusten, simplemente abra su corazón y deje que la palabra del Señor le hable. Lucas capítulo 11, versículos 5 en adelante. ¿Lo tenemos allí? Quiero asegurarme que usted tenga su Biblia, no el teléfono, su Biblia, porque el teléfono nos distrae. No lea allí, lea la Biblia. Y si no, únase a alguien que tenga su Biblia. Voy a leer, quizás hay un versículo por ahí que les voy a pedir que lo repitan conmigo. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará, repita conmigo, y le dará todo lo que necesite. Ahora, tomen en cuenta eso porque va a ser interesante en el mensaje de hoy. Y yo os digo, ahora repitan conmigo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Sigo leyendo ahora yo. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Repitan conmigo usted ahora esta pregunta: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Ahora leo yo. Y escuche bien esta parte. Pues si vosotros, siendo malos, hablando de nosotros, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, repitan conmigo ahora, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Vamos a orar. Padre, qué tremenda palabra hemos leído esta tarde. Confesamos que estamos en presencia de un texto maravilloso, revelador, que esta tarde tiene el propósito de hablarnos de una manera particular a nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra sigue siendo la misma de ayer, de hoy, para siempre. No cambia, porque es tu palabra y tú no cambias. Y hoy, Señor, tienes una palabra para todos nosotros. Abrimos nuestros corazones, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro entendimiento para recibir de ti esta palabra. Y que esta tarde podamos ser ciertamente confrontados por ella, en el sentido de revisar nuestra vida, revisar nuestra condición, ver hasta dónde somos hombres y mujeres que estamos haciendo esta palabra, que estamos confiando en esta palabra, y que como resultado, Señor, hoy podamos salir de este lugar diciendo: gracias porque tu palabra me ha hablado, tu palabra me ha tocado, tu palabra ha llenado mi corazón. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Bienvenidos, hermanos. Qué lindo verles. Les confieso que hoy tenía una apreciación distinta. Pensé que al principio pues no había mucha gente, pero qué lindo ver este precioso grupo de hermanos.
Y eso que hay unos cuantos que siguen todavía de vacaciones. Bueno, para el pastor se acabaron las vacaciones. Pero gracias al Señor que usted, si no las ha tomado, va a tomar sus vacaciones. Necesita y necesitamos las vacaciones. El domingo pasado, el pastor Cristian, que por cierto no lo veo hoy, debe estar de vacaciones, hablando de vacaciones, predicó un mensaje titulado Señor, enséñanos a orar. ¿Se acuerdan de ese mensaje? Su pastor está de vacaciones, pero oyó la palabra del Señor. Ahora le hago una pregunta. ¿Aprendió a orar durante esta semana? ¿Hizo realidad este mensaje? Porque hermano, cuando un pastor predica la palabra, esperamos pues que haya ese resultado. Quiero pensar, ¿se apropió de esos principios del Padre Nuestro para orar? No es que usted aprendió a repetir el Padre Nuestro, porque si usted solamente repite el Padre Nuestro, pues eso es rezar, eso no es orar. Y hermanos, en esa oración que escuchamos, estoy haciendo esta introducción para que nos metamos en la continuidad de este texto, y hay muchas cosas que son preciosas en este pasaje. Es que, en efecto, cuando nosotros agarramos la palabra del Señor, y textos como esto, lo desglosamos y encontramos en estos textos verdades tan preciosas. La idea es que ese texto sirva como guía, ¿verdad? De manera entonces que cuando yo ore, no tenga que decir lo mismo, sino que hay una variedad en esta oración, porque hay como alguien dijo, hay una pedagogía en el Padre Nuestro. Cada frase del Padre Nuestro es una verdad sublime que me enseña y que me introduce precisamente en la oración. Por ejemplo, cuando yo digo Padre Nuestro, esa sola frase captura mi atención. Y yo puedo, hermano, durar tiempo ahí solamente hablándole a ese Padre Nuestro. Es como si tuviera a mi papá vivo y yo comienzo una conversación con ese papá. Hay cosas que digo, papá, hace tiempo que no te veía y ahora estoy contento de verte. Y comenzamos a hablar solamente de eso, Padre Nuestro. ¿Y qué tal si vamos a la frase, santificado sea tu nombre? ¿A dónde quiero llevarles? A que nosotros en todo esto veamos que cada frase del Padre Nuestro ha sido diseñada no para que la repitamos como una oración, sino para que tengamos de allí esas frases, en esa pedagogía que hay detrás de ese Padre Nuestro, y comencemos finalmente a ver entonces cómo el Señor nos habla, cómo el Señor nos bendice. Conocí a un hermano hace mucho tiempo atrás que yo sabía cómo o comenzaba o terminaba su oración. Y una cosa que nunca se me olvida es que él decía, y Señor, te pedimos que nos tengas en el hueco de tu mano. Y a mí se me quedó grabado eso del hueco de la mano. Y pensé, el hueco de la mano, pero es que si Dios me tiene en el hueco de la mano, pues yo me salgo de ese hueco. Y siempre que él oraba, yo decía, aquí viene la frase, en el hueco de tu mano, en el hueco de tu mano. Hermano, ¿por qué traigo a colación a eso? Porque yo quería escuchar de ese hermano otro tipo de oración. Porque orar siempre eso es rezar. Entonces nos encontramos en este pasaje, y esa es la idea del Padre Nuestro. Repito, no que yo diga las mismas cosas, sino que tome ese pasaje para orar sobre ese pasaje. Para tener tiempo de oración con el Señor. Ahora, ya ustedes escucharon ese mensaje, no voy a predicárselo. Pero hermano, en este pasaje hay una parábola. Y es interesante que Lucas es el único que menciona esa parábola. Usted, por ejemplo, lee esta misma historia en Mateo, y Mateo no habla de esa parábola. Es Lucas. ¿Sabe por qué nos encanta tanto el libro de Lucas? Otra vez. Porque el libro de Lucas, hermano, él es, siempre hemos dicho, como un especialista, un investigador, que él indagó tantas cosas que otros se le escaparon. Por ejemplo, Mateo no la menciona, Marcos no la menciona, Juan no la menciona. Entonces, él se metió tanto en esa investigación que dijo, pero Jesús dijo esto también. ¿Quién le contó eso a Lucas? Bueno, hemos dicho que a lo mejor la misma Madre María le contó todas estas cosas, o alguien más. En fin, Lucas nos presenta esa parábola. Estamos, hermanos, en una serie de sermones bajo la serie que se titula Certidumbre en tiempos de incertidumbres. Y hermano, yo no he encontrado un libro que nos pueda ayudar más en este tiempo
de este tiempo de incertidumbre, valga la redundancia, como el libro de Lucas. Yo le aseguro que usted está hoy aquí en esta tarde, tiene situaciones en su vida donde siente que hay incertidumbres, muchas incertidumbres, pero le tengo una buena noticia: la palabra de Dios sigue siendo un libro de certidumbres, no de incertidumbres. Y frente a esas incertidumbres que tengamos, hay una palabra certera, una palabra de confianza, una palabra de seguridad que usted debe tener para este día de hoy. Amén. El mensaje de hoy lo titulamos El trabajo de la oración. Ahora déjeme explicar esto para que entendamos la idea. El domingo pasado usted aprendió cómo orar. O sea, aprendió lo que alguien preguntó: Señor, enséñanos a orar. Y el Señor trajo esa parte, el Padre Nuestro. Es como decir, yo tengo en mi mente cuando estudié en el seminario que nosotros en la semana estudiábamos mucho, estudiábamos mucho. Pero el fin de semana teníamos que ir a poner en práctica lo aprendido. Se llamaba la obra práctica. Y por supuesto, todos nosotros fuimos formados en nuestro seminario y lo que hicimos después, de esa manera. En la parte, durante la semana estudiamos, pero muchísimo. Estudiamos clases como griego, hebreo, Nuevo Testamento, educación cristiana, filosofía, en fin, cualquier cantidad de materias. Pero llegaba el domingo para ponerlo en práctica. Y hermano, este pasaje es así. El seminario está en los primeros versículos. Respondió Jesús a aquel que le dijo: enséñanos a orar, y por supuesto le enseñó esta parte. Pero ahora viene la parte del trabajo de la oración. Y por eso es mi mensaje. De manera que yo le pido a usted esta tarde que allí en la quietud de su mente y su corazón comience a pensar cuál es el trabajo de la oración. ¿Cómo es esto del trabajo de la oración? Porque repito, muchas veces nuestras oraciones se quedan allí, yo las repito, pero no me doy cuenta que hay un trabajo que hace la oración. Entonces, en ese sentido vamos a verlo en este día. Uno tiene la tentación, cuando lee esta parábola, en esta introducción otra vez, de pensar que esta parábola nos revela 3 amigos. No sé si se dieron cuenta. Hay 3 amigos. Dice: ¿quién de vosotros que tenga un amigo que viene a la medianoche y toca la puerta, no se levanta y va al otro amigo? ¿Cuántos amigos hay? 3 amigos. Mi profesor de predicación predicó una vez un mensaje sobre esto, titulado, que yo después lo prediqué, la parábola de los 3 amigos. Y le puso nombre a cada amigo. Lo llamó el amigo inconverso, el que viene de viaje; el amigo cristiano, el que va al otro; y el otro le dijo el amigo Cristo. Y se oía bellísimo ese mensaje. Es más, a mí me gustó tanto que lo prediqué. Pero ¿sabe qué pasó? Que después de un tiempo me di cuenta que yo estaba alegorizando la palabra del Señor. Cuando uno estudia el asunto, no, pero es que esto no es lo que me dice. Esto no es lo que el Señor está diciendo. Jesús no está hablando de que prediquemos a los 3 amigos. Jesús está hablando de la oración. Porque hay un trabajo en esta oración. Y es lo que queremos descubrir en esta tarde. Así que vamos a trabajar esta tarde en la oración. La pregunta que vamos a hacernos hoy es: ¿de qué se trata el trabajo de la oración? Les voy a dar 4 principios que yo encuentro en este texto. Y usted puede seguirlo de una manera muy fácil, porque el texto nos los va a revelar. Por ejemplo, el primer principio es que la oración es la oración que interrumpe nuestros sueños. Es el primer principio. La oración que interrumpe mis sueños. ¿Cómo es eso? ¿Dónde encontramos eso? Vayan al versículo 5. Otra vez repitiendo: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a ir a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido de mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, dice: no me moleste, la puerta está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. El otro versículo va a dar la respuesta. Ahora, hermanos, aquí tenemos que la oración que interrumpe mi sueño es aquella donde en efecto algo o alguien es inoportuno en ese sueño. No sé si me está captando. Por ejemplo, si yo en la noche, en mi sueño, siento que algo me molesta y me despierta,
una preocupación, una ansiedad, algo que está allí. No puedo dormir. Entonces, cuando esto sucede, nosotros descubrimos que de alguna manera u otra, Dios está poniendo que en ese momento yo me despierte, no porque hay un viajero que viene en camino y que me está llamando, sino porque algo está sucediendo y el Señor quiere que me despierte en ese momento para que ore, para que me detenga, para que me levante. Por eso estoy hablando que es la oración que me despierta, hablando en estos términos. Y aquí necesitamos entender lo que Jesús quiere revelarnos. Hermano, no es cierto que nada es más placentero que dormir, ¿no es cierto? Pero dormir bien. Hay hermanos que no duermen bien, me consta, no tiene que decirme, yo sé, los conozco. Tienen problemas para dormir. Y a veces son problemas de insomnio, preocupaciones, de ansiedades o una enfermedad, etcétera, etcétera. Por supuesto, en otro grupo estamos aquellos que nos acostamos, le ponemos la cabeza a la almohada y hasta el día siguiente. Qué placer es dormir de esa manera. Sin embargo, cuando vemos esta situación, otra vez, en mi sueño, soy interrumpido, debo saber que el Señor me está diciendo, pastor, o Julio, en este caso, levántate, despiértate. Hay algo que quiero que te pongas allí de rodillas y ores al Señor. Yo no sé si a alguien le ha pasado eso acá, pero quiero revelarle cosas de este pasaje que son extraordinarias. Estamos hablando del trabajo de la oración. Eso significa que hay momentos en ese aspecto de mi vida donde yo reconozco que el Señor me está levantando a cualquier hora de la madrugada para que me detenga y para que ore frente a una situación particular. Y a lo mejor cuando lo voy a hacer, o lo estoy haciendo, hermano, voy a sentir el gozo de saber que Dios permitió eso porque hay alguien que está sufriendo, hay alguien que me necesita, hay alguien que está pasando por una situación y Dios me despertó para que orara por eso. Si a usted le ha pasado eso, dele gracias al Señor porque Dios está trabajando de esa manera en su vida. Entonces de aquí en adelante le dice, Señor, despiértame si hay algo por el cual tú quieres que ore. Volviendo a esta parábola, entonces vamos a verla de esa forma. Hay alguien que viene en camino. Ahora vamos a ver la otra parte. No solamente entonces estamos viendo el contexto que nos habla acerca del viajero inoportuno, porque es un viajero inoportuno. Pero también vamos a ver una situación particular de la parábola. ¿Cuál es la situación? El viajero de la medianoche no solo interrumpió el sueño del anfitrión, sino que éste se percató de no tener pan para ponerle en la mesa. Ahora, hermano, estos detalles que Jesús los deja para que pensemos, tiene mucha significancia. Nada produce más ilusión para un cansado del camino que pensar en la casa donde va a llegar, y estoy hablando en ese tiempo, y en esa casa va a encontrar agua fresca, le van a lavar los pies porque esa era la costumbre judía, le van a poner aceite en el cuerpo para que entonces calmara lo que tenía que ver con el calor del día, y le ponían una tremenda cena. Nada, hermano, era más placentero, y nada es más placentero para aquel que hace un viaje tan largo que precisamente poder satisfacer su hambre. Pero hermano, nada de esto sucedió. Llegó el viajero. Mire, lo más probable es que en esa situación la familia era una familia pobre. Si esa familia tenía varios muchachitos, le aseguro que los muchachitos durante el día o antes de acostarse se comieron toda la comida. En ese tiempo no habían neveras y la comida había que consumírsela porque se perdía. No es como hoy que dejamos una comida para el otro día y de esa manera participamos. Entonces, si los muchachitos estaban hambrientos, allí no quedaba nada. Yo sé que en este país, gracias al Señor, tenemos abundancia y nuestros hijos más bien botan la comida. Pero hermano, en nuestros países, nuestros pueblos, otros lugares, los niños se acuestan sin hambre, o con hambre quiero decir, con nada que comer.
Y la situación es tan grande entonces que precisamente pasa esto. Ahora, en esta casa sucedió algo. Vamos a verlo de esta manera. ¿Qué hay detrás de todo esto? Detrás de todo esto se esconde algo maravilloso. Y es que muchas oraciones pueden ser o pueden convertirse en aquellas cosas donde yo siento que no tengo pan, hablando espiritualmente, que poner en la mesa de mi corazón. Y que frente a una situación determinada, lo único que tengo es que orar. Estoy vacío. Hay algo que me hace falta. Y en esa oración que me levanta entonces, lo que precisamente hace el Señor es que pone esa condición de mi corazón. No tienes 3 panes para darle al viajero. Ese es un símbolo que nos indica entonces que en nuestras oraciones muchas veces es el tipo de oración que debemos tenerla de cuando en cuando. Es donde yo me doy cuenta que estoy vacío. Es la oración que me pone de rodillas, que me quebranta, que me hace llorar, que me hace pensar en algo que nunca he podido hacer, nunca he podido dar, que mi vida está vacía. En el contexto espiritual pudiéramos decir, cuando la vida no está llena del Espíritu Santo, pues algo la va a llenar. Y esa ansiedad, ese deseo que me mueve entonces a orar, a buscar al Señor. Y hermanos, en esta parábola vamos a hablar del Espíritu Santo, pero déjeme adelantarme y decirle esto. Si el Espíritu Santo no ha llenado mi corazón, tengo hambre y necesito llenarlo. Y eso es lo que entonces me levanta. Esa oración que estoy hablando de la medianoche, esa oración que interrumpe mi sueño, es precisamente esta oración. Descubro que entonces no hay pan en la despensa. El viajero de la medianoche no solo interrumpió el sueño, como dije, sino tenía esta situación en su vida. Y esto me hace pensar entonces en una segunda verdad. Y es la oración que toca insistentemente. No solamente la oración que interrumpe mi sueño, cuando hablamos del trabajo de oración, que interrumpe mi sueño, sino la oración entonces que me levanta para tocar insistentemente. ¿Se dan cuenta por qué hablamos del trabajo de la oración? Porque no siempre nuestras oraciones tienen esto. Las repetimos, pero no tienen esto. Ojalá que usted esté captando lo que su pastor quiere enseñarle esta tarde. Porque a lo mejor hoy va a pensar, yo nunca en mi vida me había detenido a observar que la oración tiene esto. Entonces, quiero llevarle a la segunda parte, y es la oración que toca insistentemente. Volvemos al texto. Dice el versículo 7, y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Está dentro de la pregunta. Entonces, cuando hablamos del trabajo de la oración, estamos diciendo que hay oraciones que se enfrentan a ciertos obstáculos, que son obstáculos previsibles. Dicho en otra palabra, esto puede suceder. Va a suceder mientras nos enfrentamos a la oración. Debemos estar como apercibidos de que algo va a pasar si yo me dispongo a orar de esa manera. Vamos a hacer un ejercicio mental en esta tarde. Vamos a pensar en la parábola de esta forma. Piensa en la situación de la pareja. Imagínense a la esposa levantando al esposo, despertándolo. Y su primera reacción es aquella que dice, mi amor, está llegando el amigo, el nombre que tenga. Pero ¿sabes qué, mi amor? No tenemos nada. Se acabó todo. ¿Qué hago? Imagínese a la esposa empujando al esposo y le dice, sal, tienes que buscar algo. Tienes que salir. Levántate. Ve a la casa de Pancho, para darle un nombre al fulano que va a visitar. Ve a la casa de Pancho y pídele 3 panes. El problema es que el esposo sabe que Pancho tiene un carácter muy feo, gruñón. Y entonces él dice, pero mi amor, ¿cómo voy a ir a casa de Pancho? Mira la condición su vida, cómo es, su carácter, etc. Bueno, hermano, si no lo quiere creer, lea conmigo el versículo, o ve allí el versículo 7. Mira lo que dice el versículo 7. Y aquel respondiendo le dice, no me molestes. La puerta ya está cerrada.
mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Ahora, si el esposo es el que va a buscar los 3 panes, hermano, tenía razón en pensar que Pancho tenía ese carácter. Le estoy dando un nombre otra vez. Y aquí hay algo realmente revelador en este sentido. Porque el versículo nos pone de manifiesto una situación que confronta al que está pidiendo, que confronta al que está orando, que confronta o que nos confronta al momento de orar. Y es un obstáculo. Vamos a revisar un poco la cultura judía. En los tiempos, cuando esto sucedió, cuando Jesús menciona la parábola, las casas judías, las casas pobres, hermanos, tenían un solo cuarto para dormir todos. Y ponían unas esterillas, no eran unos colchones, unas esterillas, y allí se metían todos. Hermanos, si esa familia era hispana, imagínense cuántos habían allí. Imagínense el papá que estaba allá, la mamá que después seguía, y los demás, si eran hasta 7, 8, imagínense, todos están en un solo lugar. ¿Cuál era la situación? Pues que si el padre escuchaba a alguien que tocaba la puerta y él hablaba, todo el mundo se despertaba. Entonces imagínense lo que significaba 2, 3 de la mañana, que esos pobres muchachos que les costó dormir quizás a la madre, tener que despertarse, y entonces ¿qué hacer en ese momento? Por eso dice Jesús, el que va y sabe que la persona está ya durmiendo, la puerta se... Por cierto, en aquel tiempo la cultura era que las puertas estaban abiertas durante todo el día, así era la cultura. Pero cuando se cerraba la puerta, hermano, olvídese, allí no entraba nadie y no podía nadie molestar. Eso es para que tengamos entonces el cuadro más completo de lo que Jesús está explicándonos. De esa manera entonces la situación era difícil. Ciertamente era difícil porque él sabía, el esposo, si es el caso del esposo, sabía lo que implicaba llegar a esa hora y molestar a Pancho, que está durmiendo con toda su familia. Usted sabe, yo estuve pensando estos días, mientras meditaba en esto, y a mí me pasó, porque yo nací, disculpa que haga alusión a esto, pero es que tiene que ver con esta parábola, en una casa, en el campo, donde en efecto todos nosotros dormíamos y éramos como 8 en una sola sala. No me pregunte a mí cómo pasó esto, cómo nacimos nosotros, no me pregunte eso, pero sucedió. En un solo lugar. Y así era la vida del campo. Estoy hablando de ese campo, por supuesto. Después, cuando vino la civilización, en muchos aspectos, todo cambió. Pero hermanos, la situación de esta parábola es eso. Están todos allí. Si alguien interrumpe, allí todo el mundo se iba a despertar. Entonces, esa era la situación. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? Con la oración. Que hermano, la oración se enfrenta a estos obstáculos, pero la necesidad de una insistencia, de un estar constantemente allí hasta que se escuche la respuesta. ¿Por qué Jesús nos deja esta ilustración para hablar de la oración? Para estar consciente de los obstáculos de algunas oraciones que podían desanimarme, pero que se constituyen esto en el mayor desafío para que venga la respuesta. Esta es la idea de la oración. Piense entonces en esto. De repente usted en este momento dice, oye, pero es verdad, yo tengo una situación muy difícil, pero muy difícil. Sin embargo, no estoy insistiendo, no estoy permaneciendo, estoy desanimado, no veo respuesta, no he seguido orando. Hermano, le tengo esto, según esta parábola, para decirle, siga orando, no se desanime, porque va a venir el momento cuando se va a abrir la puerta. ¿Qué pasó en esta parábola? Pues que el hombre dijo, mira, ¿sabes qué? Porque me despertaste, porque despertaste a toda la familia, te voy a dar los 3 panes, no solamente los 3 panes, todo lo que me pidas, no porque eres mi amigo, sino porque tú me importunaste en mi sueño. Así fue. Entonces no es porque era su amigo. Hermano, la buena noticia que le tengo es que nosotros sí somos amigos y tenemos un amigo que se llama Jesucristo. Y ese amigo que está en los cielos, que es el Padre nuestro,
nos va a responder. A propósito, debo decir esto entre paréntesis. El énfasis que Jesús está dejando en el Padre Nuestro y en esta parábola es que entendamos la importancia de conocer a Dios como el Padre Nuestro. ¿Está captando eso? Que yo sepa que mi Dios es un Padre. Porque a veces nosotros creemos un Dios que está muy lejos, que no me oye, que está no está al alcance. Pero esta parábola me está diciendo que yo tengo un Padre Nuestro. Y ese Padre yo oro, ese Padre yo me comunico porque es mi Padre. Se da cuenta que dice Padre Nuestro, no solamente es Padre mío, sino Padre Nuestro, Padre de todos nosotros. Entonces todos nosotros debemos tener esa confianza. Y dice el versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará. Fíjense lo que dice la traducción viviente. Dice, debido a su audaz insistencia, no tanto por ser amigo, le abrirá la puerta y le dará el pan. Otra vez voy a repetir eso porque es interesante. Debido a su audaz insistencia, no tanto por ser amigo, entonces Él le abre la puerta. Hermano, estamos hablando del trabajo de la oración, pero estamos hablando de esta parte que tiene que ver con la oración que toca insistentemente, que está allí, que se hace presente. Entonces al final sucede esto. Quizás Él dice, bueno, está bien, ya oí, ya me despertaste, aguántate, allá voy. Y va y le abre. Para el creyente promedio, su interpretación del texto sería entonces, necesito seguir tocando la puerta para ver si un día el Señor me va a hablar. No, hermanos, esto no es una comparación. No se está haciendo aquí una comparación. Aquí se está planteando un contraste. ¿Cuál es el contraste? Que este hombre gruñón, este hombre que está protestando allí porque lo están molestando, no es Dios. Por eso dije al principio que aun cuando en aquella oportunidad yo prediqué un mensaje acerca de esto que me gustó mucho, de la parábola de los tres amigos, y que el tercer amigo es Jesucristo, y dicen, pero esto como que no pega mucho, ¿no? Ahora, viéndolo en este contexto, sabemos nosotros que Dios sí está listo y dispuesto para abrirnos la puerta. Pero no solamente para abrirnos la puerta, sino para satisfacer nuestras necesidades. Tu amigo podrá decepcionarte, y tenemos muchos amigos que nos decepcionan en la vida, pero Dios jamás te va a decepcionar. Y aun cuando no has visto la respuesta a tu oración ahora, déjame decirte que Dios sigue trabajando y te está confrontando, te está diciendo, sigue adelante, sigue metido allí, que todavía no he terminado, todavía no te he respondido, sigue allí. Hermano, Dios no es un soñoliento que es molestado por nuestras oraciones. ¿A qué hora del día duerme el Señor? ¿A qué hora? Nunca duerme. ¿Sabe por qué no duerme el Señor? Porque es espíritu. ¿Sabe por qué no duerme el Señor? Porque no se cansa. ¿Sabe por qué dormimos nosotros? Porque nos cansamos. Porque todavía estamos en este cuerpo. Bendito el día cuando ya no tendremos este cuerpo. Y hermanos, no es que vamos a dormir para siempre, es que nunca vamos a dormir. Porque estaremos con el Señor para siempre. Mis amados hermanos, aún entre los buenos amigos, pueden no ayudarnos a salir de un problema porque es demasiado complicado. ¿Le ha pasado esto? Que usted tiene a alguien que es muy cercano a usted y le dice, mira, yo necesito este favor. Y usted está desesperado y su amigo lo ve con aquella aflicción y dice, ¿sabes qué? Mira, oye, me duele tanto, oye, como quisiera ayudarte, pero ¿sabes qué? No puedo. Y usted se va decepcionado y dice, wow, pero este que era mi amigo, en quien yo esperaba que me ayudara, no me está ayudando, no me ha ayudado. Pero Dios no te dirá, no me molestes con ese pequeño problema. Ni te va a decir, es medianoche. No te va a decir esto. Dios nunca se irrita cuando sus hijos acuden a Él. Dios como Padre no es así en absoluto cuando tú y yo acudimos en busca de su ayuda. Dios no se queda dormido. No es
¿No dice el Salmo cuando hablamos de esto? Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha durante todo el día y durante la noche. Él está allí constantemente. Tú despiertas por la mañana y le das gracias al Señor por el nuevo día, porque Dios cuidó tu sueño. Dios estuvo contigo durante toda la noche, vigiló tu sueño. Hermano, tenemos que pedir al Señor que cuando nos acostemos no soñemos cosas raras. Porque si yo le digo, Señor, cuida mi sueño, que el Señor cuide mi sueño. Que no sueñe cosas raras. ¿Ha soñado usted cosas raras aún siendo creyente? Sí, Señor. Déjeme darle este dato. Si usted sueña cosas raras, es porque de alguna otra manera en su subconsciente hay cosas raras. Sustituya esas cosas raras por textos bíblicos. Y antes de acostarse, ore al Señor. Señor, si hay algo que puedo soñar, que sea contigo, cosas maravillosas, porque tú cuidas mi sueño. Yo no sé si usted fuera alguien y dijera amén, pastor, qué bendición, qué bueno oír eso. Las puertas humanas podrán cerrarse, pero las puertas del cielo siempre estarán abiertas para sus hijos. Una escritora imagínense, de 1893 dijo estas palabras: orar no es vencer la reticencia de Dios, es aferrarse a su disposición. Dijo, persistir no es intentar cambiar la opinión de Dios, sino llegar a aceptar su respuesta. Entonces, ¿qué significa esto? Que tú estás orando, estás insistiendo, estás esperando que Dios obre. ¿Cuándo? No, eso no es problema tuyo ni es problema mío. Pero te doy la seguridad de que Dios responde. Y responde siempre de tres maneras. Puede ser que en inmediato te responda y te diga, wow, Señor, pero yo no esperaba que esto fuera tan rápido. En estos tiempos, estas situaciones que estamos viviendo de inmigración, y queremos escuchar esa respuesta así rápido. Pero hermano, siga orando porque el Señor sabe lo que está pasando. Pero es posible que en alguna otra oración diga, Dios te dijo, no sigas orando por eso. No sigas orando. Y en otra oración te va a decir, ¿sabes qué? Espera. Y esto me lleva entonces a mi tercera consideración. Y es la oración de las tres promesas que encuentro aquí. Este pasaje a mí me ha sorprendido, les confieso. Por la forma como el Señor hace las cosas. Yo pensé, quiero decir, si Jesucristo solamente nos hubiese dejado el Padre Nuestro, ya como que era bueno. Pero les aseguro algo, cuando Cristo le enseñó a aquel fulano que preguntó, enséñanos ahora a uno de sus discípulos, antes que él pensara otra cosa, porque diría, pero esto es fácil, en 2 minutos yo digo el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Pero antes que él pensara otra cosa, introdujo la parábola. O sea, introdujo la otra parte, y aquí viene la otra parte. Esta parte la llamo la oración de las tres promesas. ¿Qué significa eso? Miren lo que dice el versículo 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y repite, porque todo aquel que pide, y el que busca, y el que llama, hermano, está hablando el Señor. Lo está diciendo el Señor. Pero esto siempre no es así. Como dije, nos gustaría que de la primera llamada de oración, Señor, responde. Responde porque te estoy llamando. ¿Qué pasa con las peticiones de oración que hacemos y no recibimos respuesta inmediata? Déjenme darle este dato. Debemos recordar que cuando pedimos algo a Dios, Él no se limita en nuestro tiempo. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Yo no sé si usted sabía que para nosotros el tiempo es el kairos. Pero para Dios el tiempo no es el kairos. Él está fuera del tiempo. ¿Se han dado cuenta que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día? ¿Cómo se entiende esto? Un día es como 1000 años, o 1000 años como un día. Ese es Dios. Porque Dios está fuera del tiempo. Entonces, frente a esto, cuando yo le pido al Señor, Señor, esta es mi oración, no te preocupes del tiempo. Simplemente sigue allí. Como estos tres verbos están en presente indicativo e imperativo,
La traducción sería así. Escucha esta traducción. Pedid y seguir pidiendo. Buscad y seguir buscando. Llamad y seguir llamando. Eso como que tiene más sentido. Porque a veces pienso, bueno, el Señor ya está, me lo vas a dar. No, sigue insistiendo. ¿No se ha dado cuenta que a veces Dios no ha respondido como yo quiero? Porque Él tiene una respuesta mejor. Hermano, lo comprobamos a veces. El asunto es que son imperativos. Y estos imperativos hay que seguirlos. Cuando la Biblia habla de un imperativo, yo simplemente debo hacerlo. Buscad. Primero dijo, pedid y se os dará. Luego, si usted conecta la respuesta, luego dice, porque todo aquel que pide, recibe. Luego abajo dice, buscad y hallaréis. La respuesta es, el que busca, halla. Entonces debemos pedir y actuar, debemos avanzar y confiar en la guía del Señor. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos guiará a toda verdad y nos guiará por el camino que debemos seguir. Incluso en las cosas sencillas de la vida. Por supuesto que esta búsqueda no es algo de la que usted hace, por ejemplo, con la inteligencia artificial. Hoy día usted utiliza la inteligencia artificial para cualquier cosa. Estaba ayer dando una conferencia a los pastores, a un grupo de hombres en Richmond, y yo les estaba explicando el sermón expositivo. Y yo les decía, hoy día usted tiene la inteligencia artificial que le pone eso. Yo quiero un sermón porque el próximo domingo quiero hablar sobre cómo dar aliento a mi congregación. Y hermano, en segundos usted tiene tremendo sermón allí. Quiero decirle lo siguiente. Un pastor que agarre la inteligencia artificial para preparar un sermón es un pastor verdaderamente pirata. Porque un sermón debe salir del corazón de Dios para el corazón del pastor y transmitirlo a la iglesia. Por supuesto, la inteligencia artificial puede ayudarnos en algunas cosas, algunas palabras, y yo lo uso mucho en ese contexto, pero nunca hago, ¿sabe por qué? Porque yo tengo una inteligencia que no es artificial. Yo tengo una inteligencia que es divina. Y esa inteligencia no se equivoca. Porque aún a veces la inteligencia artificial se equivoca. Yo estaba trabajando sobre algo y yo le dije, me reveló algo y yo le escribo, le dice, mira, este concepto está mal equivocado. Y la inteligencia artificial me dijo, tienes razón. Entonces, es Dios el que no se equivoca. Hermanos, estamos trabajando en esto. Cuando oramos seriamente y buscamos siempre, hallamos. Luego dice, llamad y se os abrirá. Usted sabe que hay oraciones cuando nosotros debemos tener la seguridad que lo que estamos buscando viene del Señor. Déjeme contarle esta experiencia. Que no lo sepa mi esposa porque no está aquí. Pero ella me está oyendo lo que iba a decir. Cuando yo estaba en la búsqueda de quien iba a ser mi esposa en el seminario, por supuesto, llegaron algunas muchachas y dice, esta es característica, comenzaba a ir por allá, de por allá, por acá. Comenzaba a ir, no. Llegaba otra, no. Y estuve un tiempo en eso. Y un día, hermano, llegué a mi cuarto, me arrodillé y le dije, Señor, no busco más novias. Así le dije. Pues a los 2 meses apareció mi esposa. No sé si tenemos la foto allí, hija mía, para que vean ustedes que esta dama que va a aparecer aquí, véanla porque está en Canadá ahorita. Esa dama, por la otra, esa dama, es la dama que agarró mi corazón. Y hermanos, un profesor me decía, cuando hablábamos de este tema, me decía, Julio, yo tuve muchas admiradoras, pero de todas ellas me libró el Señor. Bueno, digo lo mismo también. Hermanos, cuando uno busca
en la dirección correcta, Dios te lleva exactamente en esa dirección. ¿Y sabes qué? Al final tienes paz. Cuando eso sucedió, yo tuve paz absoluta en mi corazón. Tanto así que han pasado solamente 45 años con ella. Solamente. Y hermano, esto me lleva a mi último punto. Y hablando de esa oración que trabaja, es la oración de la segura expectativa. Esta parte, hermano, quiero que usted por favor me siga. Ya vamos concluyendo. Pero es la oración de la segura expectativa. La segura expectativa o la seguridad, hablando de la expectación en cuanto a esto. La segura expectativa. Vea lo que dice el versículo 11 y 12. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Cuál es la respuesta para todas esas preguntas? ¿Cuál será la respuesta? Ninguno. Por más de malo que sea un padre, no va a hacer esto. Jamás lo va a hacer. Este ejemplo nos parece algo extraño. ¿Cómo es que Dios, el Señor permitió esto? Puso esto. Hermano, es para que, es la enseñanza de Jesús, es un extremo. Para decirnos que si los padres, siendo malos, no dan estas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial va a darnos las cosas que Él sabe que necesitamos? Jesús dice, ninguno de nosotros puede imaginarse a un padre tan cruel. Déjeme contarle esta historia que fue real. J. Paul Getty Jr. fue hijo de un hombre famosísimo, muy rico, que vivía en Londres, Inglaterra. Puede buscar esa historia después. Y este hombre hizo mucho dinero, muy millonario, muy grande. Tuvo este hijo llamado Paul. Y este hijo Paul se crió fuera de la ausencia de su papá. Vive en California. Y él siempre quiso tener la compañía de ese padre, estar cerca de ese padre. Pero ese padre siempre estuvo ausente. Él quería tanto estar con él, escucharlo de él, que le escribió una carta. Una carta donde le abría su corazón, preciosa carta. Donde le decía, papá, cuánto me hace falta. Cuán lindo sería la vida contigo, que hayas estado con nosotros, que hayas estado con mamá, pero estás ausente. Y un día él le envió una carta y recibió la carta. Para su sorpresa, recibió la misma carta. Y en la carta aparecían los errores gramaticales que el hijo había escrito. Esa fue la respuesta del padre. Le devolvió la carta y lo único que hizo fue corregirle los errores gramaticales. Paul Jr. dijo lo siguiente: nunca desde entonces he superado esta carta. Ya creció, se hizo muy famoso. Dijo, jamás he superado la carta que me envió, o mi misma carta que me envió mi padre. Hay padres malos, lamentablemente, y a veces muy malos. Pero te quiero decir esta tarde que hay un padre bueno. Y ese padre se llama Dios. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo lo que se le pida? Hermano, síganme unos 2 o 3 minutos más en esto, por favor. En la vida nos encontramos con padres que no fueron buenos padres. Pero después que creímos en Jesucristo, nos encontramos con el verdadero Padre, el auténtico Padre. ¿Y sabe lo que dice la Escritura, hermano? Y eso es lo tremendo de este texto, que Jesucristo termina diciendo algo que le sorprende a uno. Si vuestros padres siendo malos saben dar cosas buenas, por ejemplo, si le pide un huevo que no le va a dar si le pide ¿cómo se llama? ¿Cómo dice el texto? De las preguntas. Allí vean lo que dice las preguntas para que entendamos exactamente lo que él está diciendo. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? No. Si le pide pescado, si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente.
No. ¿Y si le piden huevo, le va a dar a qué? ¿Un escorpión? No, no, ninguno lo va a hacer. Pues dice Jesús que esas son cosas materiales. Eso es lo que hace un padre hablando desde el punto de vista material, satisfacer las necesidades materiales. Pero ahora yo tengo un padre, escuche esto, que no solamente suple mis necesidades materiales, sino que suple algo que es mayor que eso. Y eso se llama el Espíritu Santo. Ahora, cuando uno llega a esta parte, hermano, estamos en una de las revelaciones más grandes, porque el Espíritu Santo no había llegado hasta el día de Pentecostés. Pero aquí le está diciendo el Señor anticipadamente que Él puede dar ese don, el don del Espíritu Santo. ¿Por qué eso? Porque, hermano, cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas, escuche esto, dice la Biblia que cuando está en nuestros corazones y oramos, y a veces no sabemos cómo orar como conviene, y a veces entonces como un gemir que tenemos, dice que el Espíritu Santo entonces gime delante del Padre Celestial con esa oración y la presenta y la lleva, porque además del Espíritu Santo hacer eso, tenemos a Jesucristo que intercede por nosotros. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. ¿Se había pensado en eso, hermano? ¿Había pensado que el Espíritu Santo gime cuando usted ora? Estas son verdades, hermano, que son muy profundas, que nos tocan. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Que podemos esperar lo mejor del Padre Celestial. Él se deleita en escucharte a orar y se deleita en responder tus oraciones. Siempre dará buenas dádivas, dará lo mejor. El problema entonces es, ¿qué pasa con mis oraciones? ¿Por qué no veo respuestas? Déjeme repasar esto y decir lo siguiente. Dios te abre la puerta porque Él ni es el padre malo, que fuera malo, ni es el amigo gruñón que se tiene que levantar a medianoche. Dios no es así. El regalo mayor del Padre Celestial es darte su Espíritu Santo. Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted lo tiene todo. ¿Me escuchó eso? Si usted tiene el Espíritu Santo en su vida, usted lo tiene todo. Y la única manera como yo encuentro en la Biblia que yo tengo el Espíritu Santo es porque yo recibo a Jesucristo en mi corazón como mi Salvador. Te voy a hacer una pregunta para orar. No te voy a pedir que levantes la mano para no que te sientas mal o avergonzado, pero te quiero hacer una pregunta en esta tarde, de todo corazón. Voy a orar por ti. ¿Tienes realmente tú el Espíritu Santo en tu corazón? Voy a repetir 2 veces la pregunta. ¿Tienes el Espíritu Santo en tu corazón? Porque si tú no tienes el Espíritu Santo en tu corazón, entonces esta dádiva del cual hemos hablado esta tarde no va a ser una realidad en tu vida. Pero si al contrario, tú dices, sí, pastor, por supuesto, yo tengo al Espíritu Santo en mi corazón, porque el día que yo me entregué a Jesucristo, el Espíritu Santo es que Él me llevó al arrepentimiento, mi nuevo nacimiento, y ahora soy un hijo de Dios. Esa debe ser la respuesta. Pero si tú esta tarde, al ser confrontado con la palabra, te das cuenta, no, yo no tengo el Espíritu Santo. Quizás se pueda pensar, ¿qué está pasando en mi vida? Porque yo escucho mensajes y esto, y siento que esto no me da, no me llega. Déjame darte esta última palabra. La función de la Biblia, la función de la palabra, es llevarte a que tú conozcas al Espíritu Santo como aquel que lo envió el Padre por medio de Jesucristo, para que Él sea quien trabaje ahora en nuestros corazones. Esa es la dádiva mayor que tenemos. Es el regalo más grande. Si los padres fueron malos, tenemos un Padre Celestial, a Jesucristo el Salvador, y la dádiva más grande para un hijo de Dios es Jesucristo, es el Espíritu Santo. No tenemos algo mayor que esto. Pero esta tarde tú debes responder a esa dádiva y preguntarte otra vez, ¿tengo el Espíritu Santo? Vamos a estar de pie para que oremos. Y yo voy a orar esta tarde, una vez más,
por aquellos que están aquí en este lugar y que han descubierto en sus vidas que no tienen al Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo cuando está en nuestros corazones? Nos cambia, nos transforma, nos sella con su, dice, nos sella, nos llena. El sello del Espíritu Santo significa que yo soy un hijo de Dios, que le pertenezco. Es el sello que lo pone en mi corazón. Cierra tus ojos por un momento. En la quietud de tu corazón, quizás hoy día puede ser un día glorioso para ti. Un día donde tú puedas resolver el gran problema de tu vida. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes un problema muy grande, muy serio. Porque tú vas camino por la puerta ancha. Y ese camino de la puerta ancha es el que lleva a la perdición. Pero si entras por el camino angosto, el camino que el Espíritu Santo te está llevando, entonces tendrás salvación. Esta tarde, allí en tu corazón, ábrelo y dilas al Señor. Allí en tu corazón, dile estas palabras. Padre, gracias, porque ahora entendí algo que no entendía. Y es que esta parábola que tú la dejaste, en efecto es el trabajo que hace la oración. Me he dado cuenta, Señor, que si de repente tú me levantas en la medianoche, es porque tú quieres que ore. Si tú me pones algo para orar, que sea insistente. Me has dicho que el que pide se le dará, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Quizás, Señor, no he hecho eso por mucho tiempo. Y toda mi vida, Señor, tiene una sola dirección. Vivo como creo que debo vivir, pero no como tú quieres que yo deba vivir. En esta tarde yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti, Señor. Y encuentro en tu palabra que hay un Padre que verdaderamente me ama. Señor, si mi Padre no me amó, es más, me abandonó. He escuchado hoy que hay un Padre que nunca me abandonará, sino que me llenará, me va a recoger y me va a tener en sus brazos, porque soy su hijo. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname. Y acéptame esta tarde como tu hijo, como resultado de decir al Espíritu Santo que venga a mi vida. Gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Estemos allí de pie y vamos a oír alguna canción final. Y yo voy a volver para que oremos al Señor.